El día que mis primos me dijeron que no merecía la tierra por la que sangré, no tenían idea de que mi abuelo ya había escrito la verdad con tinta que no podían borrar. Ya tengo 74 años y he aprendido que el silencio puede ser más pesado que los gritos. Esa mañana, la granja estaba tan silenciosa como siempre al amanecer. El polvo flotaba en un único rayo de luz. El viejo molino crujía como si recordara cada año que había sobrevivido. Esta tierra me crió tanto como mi abuelo. Ang terra mis padres acqui. Ordeñaba vacas antes de ir a la escuela. Me quedé cuando todos se fueron. Pero la familia tiene una forma de reescribir la memoria cuando el dinero entra en la habitación. Mis primos llegaron en camionetas pulidas, con sonrisas que no llegaban a sus ojos. Hablaron de justicia y papeleo, como si el amor se pudiera medir así. Escuché. Asentí. Y sentí que algo antiguo y firme despertaba dentro de mí. Porque mi abuelo siempre decía que la verdad tiene una forma de esperar pacientemente, hasta que más se la necesita. La granja siempre me había conocido antes que nadie. Antes de los títulos. Antes de las discusiones. Antes de que la gente contara hectáreas como números en una página. Mis manos conocían cada poste de la cerca, cada hoyo en la tierra donde la lluvia solía asentarse. Podía caminar por la propiedad en la oscuridad y aún sabía dónde estaba, solo por cómo la tierra se ablandaba bajo mis pies. Esta tierra me crió lenta y firmemente, como lo hizo mi abuelo. Esa mañana, el aire olía a tierra húmeda y madera vieja. Me quedé de pie al borde del campo más tiempo del habitual, apoyando la palma de la mano en la barandilla de la cerca. La madera estaba lisa, pulida por décadas de agarre. Solía hacerlo sin pensar. Tocar la cerca cuando necesitaba conectar con la tierra. Era una costumbre que adquirí tras la muerte de mis padres. La tierra escuchaba cuando nadie más lo hacía. Mis primos llegaron justo después de las 9. Camionetas limpias. Botas relucientes que jamás habían conocido el barro. Me abrazaron con educación, como lo hace la gente cuando ya tiene un pie fuera de la puerta. Habían crecido llamando a este lugar la granja del abuelo. Nunca hogar. Venían para las cenas de Navidad y las barbacoas de verano, pero siempre se iban antes de que empezara el verdadero trabajo. Antes de las comidas del amanecer. Antes de que se rompieran las cercas. Antes de que llegaran las tormentas. Nos sentamos a la mesa de la cocina, la misma que mi abuelo construyó con sus propias manos. Serví café, que se había debilitado un poco por haber estado demasiado tiempo en el calentador. Nadie se quejó. Nunca se quedaban lo suficiente como para preocuparse por esas cosas. Papeles esparcidos por la mesa como si pertenecieran allí más que yo. Escrituras. Mapas antiguos. Notas escritas por personas que nunca habían plantado una sola semilla en esta tierra. Hablaban a mi alrededor, no conmigo. Usaban palabras como herencia y distribución justa. Uno de ellos golpeó la madera con un bolígrafo, dejando una leve marca que noté al instante. Quise decirle que no lo hiciera. Mi abuelo odiaba las marcas en esta mesa. En cambio, crucé las manos sobre mi regazo y escuché. Ese fue el primer dolor emocional, darme cuenta de que me había vuelto invisible en mi propia cocina. Recordé de pequeña, viendo a mi abuelo arrodillarse junto a una puerta rota después de una tormenta. Debía de tener 10, quizá 11 años. Me dio el alicate y me dijo que me tomara mi tiempo. Las prisas rompen más de lo que arreglan, dijo. Cuando terminamos, se secó las manos en los vaqueros y me miró muy serio. Lo que protege se convierte en tuyo, me dijo. No en el papel, en tus huesos. Ese recuerdo me impactó en ese momento. Sentí una opresión en el pecho. No precisamente de tristeza, sino de algo más profundo. Un conocimiento. Miré las manos de mis primos. Suaves. Limpias. Sin callos. Sin suciedad bajo las uñas. Hablaban de cuidar la tierra como si fuera un problema por resolver, no una vida ya vivida. Uno de ellos miró por la ventana y preguntó cuánto valía la tierra ahora. Vela. Esa palabra flotaba en el aire como humo. Me disculpé y fui a enjuagar mi taza, solo para quedarme un momento junto al fregadero.
La ventana que había encima daba al granero. La luz del sol atrapaba el polvo del aire, dándole un brillo suave y dorado. Había pasado más mañanas de las que podía contar contemplando esa misma vista. La puerta del granero crujió cuando el viento cambió de dirección, el mismo sonido que había producido toda mi vida. Familiar. Constanti. Presioné con el pulgar la pequeña grieta del fregadero de porcelana. La había desportillado años atrás cargando cubos de comida demasiado rápido. Mi abuelo se rió al verla. Dijo que la casa debería mostrar señales de haber estado habitada. Cuando volví a la mesa, sus voces se atenuaron un poco. No lo suficiente como para detenerme. Lo justo para indicarme que algo ya se movía sin mí. Ese era el miedo sutil que se instalaba, silencioso, paciente, inoportuno. Me volví a sentar, doblé mi servilleta cuidadosamente y esperé. Porque en lo más profundo de mí, la tierra susurraba lo mismo de siempre. Espera. Y aún no sabía cuánto estaba a punto de perder ni que me vería obligado a encontrar pronto. El despacho del abogado olía a papel viejo y a pulimento de limón, de esos que se usan para que los muebles desgastados parezcan respetables. El aire se sentía seco, como si no hubiera entrado aire fresco en años. Estaba sentado en una silla de respaldo recto que no me sentaba bien, con el abrigo bien doblado sobre el regazo, como me enseñó mi madre, manos quietas, postura serena, no le des a nadie motivos para pensar que eres débil. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto. Ese sonido me acompañó toda la mañana, un leve y zumbante recordatorio de que este lugar carecía de calidez, de historia, de memoria. Solo reglas y firmas. Cuando hablé, mi voz sonó más firme de lo que sentía. Les dije que llevaba décadas administrando la granja, que había pagado los impuestos, arreglado las cercas. Enterré a mi familia en esas tierras. No alzi la voz. No supliqué. Simplemente dije la verdad como siempre. Fue entonces cuando surgió la risa. No fue ruidoso. Eso habría sido más fácil de soportar. Fue suave, casi cortés. Un primo se recostó en su silla, sonriendo como si acabara de contarle una historia tierna pero tonta. Otra negó con la cabeza y dijo, «Es solo una sentimental». La palabra flotó allí como algo inofensivo. Pero no lo era. Ese fue el punto álgido de mi emoción, el momento en que me di cuenta de que no estaban confundidos. Estaban decididos. El abogado carraspeó y se ajustó las gafas. Evitaba mirarme, concentrándose en el grueso fajo de escrituras que nos separaba. Los papeles estaban sujetos con un clip rojo, brillante y afilado contra la madera opaca del escritorio. Me quedé mirando el clip más tiempo del debido. Me recordó a los que usaba mi abuelo en su taller, para sujetar las instrucciones de las cosas que planeaba construir. Solo que esta vez, parecía que las instrucciones eran para desarmar algo. Hablaban de mi edad como si fuera una carga. Demasiado mayor, decían, para manejar la agricultura moderna. Demasiado sola para gestionarla responsablemente. Uno de ellos mencionó la residencia asistida, como si fuera un gesto de bondad. Asentí lentamente, como cuando uno escucha, pero el corazón se le sale de la habitación. Sentí que me empequeñecía en esa silla. No en espíritu, sino en cómo me veían. Como si los años que había sobrevivido hubieran borrado de alguna manera los años que había trabajado. Mis manos descansaban en mi regazo, mis dedos acariciando el borde de mi abrigo. Ese abrigo había sido de mi abuela. Lo usaba en los días difíciles. El forro estaba deshilachado cerca del bolsillo donde solía guardar las mentas. Casi podía olerlas entonces, dulces y penetrantes, un consuelo de otros tiempos. Ese fue mi momento de reflexión. Pensé en toda la fortaleza silenciosa que había surgido ante mí y en lo fácil que era desecharla. Un primo sacó su teléfono y tomó una foto del montón de escrituras. La foto fue rápida, casual, Definitiva. como una foto de trofeo. Nadie me pidió permiso. Nadie me miró. Fue como ver a alguien cerrar una puerta con llave mientras yo todavía estaba dentro de la casa. El abogado dijo que nos reuniríamos de nuevo después de revisar todas las perspectivas. Su voz era suave y ensayada.
pero su mirada se detuvo un instante más de lo debido en los papeles, como si ya supiera a dónde se dirigía la situación. Al levantarnos para irnos, una prima me dio una palmadita en el brazo. «Solo son negocios», dijo en voz baja. Su mano estaba fría, desconocida. Se quedó allí un segundo más de lo necesario. No me aparté. No dije ni una palabra. El silencio siempre ha sido mi forma de escuchar. Afuera, el sol brillaba más de lo que esperaba. Me quedé un momento en la acera, dejando que mis ojos se acostumbraran. Pasaban coches. La vida seguía su curso. Mi reflejo me devolvía la mirada desde la ventana de la oficina. Más viejo, sí, pero no roto. Respiré lentamente y sentí que algo se asentaba en mi pecho. No era ira. No era miedo. Resolver. Porque si pensaban que la risa terminaba la historia, no me conocían en absoluto. Y mientras caminaba hacia mi auto, me encontré preguntándome algo que nunca antes me había preguntado. ¿Qué hubieras hecho si tu propia familia borrara toda tu vida con una sonrisa? Esa pregunta me acompañó durante todo el camino a casa, y me siguió hasta el granero esa noche, donde algo que había pasado por alto durante mucho tiempo esperaba ser visto. No encendí las luces de la casa esa noche. Dejé la cocina tal como estaba y caminé hacia el granero con solo la vieja linterna en la mano. El cristal estaba manchado por años de uso, y la llama en su interior parpadeaba como mis pensamientos, inquieta, pero lo suficientemente firme como para guiarme hacia adelante. El aire se había enfriado, trayendo consigo el olor a heno y aceite, y algo ligeramente dulce de los campos. La noche en la granja siempre me parecía sincera. Nada se escondía tras el anochecer. La puerta del granero crujió al abrirla. Ese sonido me envolvió como un recuerdo. Lo había oído todos los días de mi vida, pero esta noche se sentía más pesado, como si el propio granero supiera que algo estaba a punto de cambiar. El polvo se filtraba a través de la luz de la linterna, flotando lenta y suavemente. Me detuve dentro, escuchando el silencio. Ni motores, ni voces. Solo el leve crujido de la madera al asentarse. Mis pies me llevaron sin pedirlo. Pasé los puestos. Pasé el viejo taburete con una pata más corta que las demás. Hacia el banco de trabajo. Ese banco había sido la casa de mi abuelo. La superficie estaba llena de cortes y quemaduras tras décadas de arreglar lo que otros habían abandonado. Sobre él colgaban herramientas ordenadas como siempre, el martillo a la izquierda, las llaves inglesas por tamaño, los clavos ordenados en latas de café. Y detrás de todo eso, clavado ligeramente descentrado, estaba el cuadro. Había visto ese cuadro toda mi vida. Una tranquila escena de granja, nada especial a primera vista. Verdes descoloridos. Un cielo suave. Ni siquiera recordaba de dónde venía. Nunca encajaba con el granero, nunca tenía sentido en un lugar destinado a trabajar. Pero tampoco se movió. Ni una sola vez. Ni siquiera cuando repintaron la pared. Ni siquiera cuando reconstruyeron el banco. Mi abuelo se aseguró de que se quedara. Ese fue mi sutil suspenso, el pensamiento que surgió lento e inesperado. ¿Por qué? Dejé la linterna y levanté el cuadro con cuidado. Me temblaban las manos, pero no de miedo. De reconocimiento. De una sensación profunda en el pecho de que algo que había ignorado durante tanto tiempo finalmente pedía ser visto. Los clavos se soltaron más fácilmente de lo esperado, como si hubieran estado esperando. Detrás del cuadro había una pequeña cavidad de madera, apenas perceptible a menos que la buscaras. Dentro había un solo sobre. Amarillento. Eso. El papel se había ablandado con el tiempo, pero aún estaba sellado, con bordes limpios y detallistas. Mi nombre estaba escrito en el anverso con la letra de mi abuelo. Me senté con fuerza en el taburete. La luz de la linterna tembló en el suelo. Ese fue el punto álgido de la emoción, el momento en que el mundo se redujo a esa cosa frágil en mis manos. Tracé mi nombre con el pulgar, despacio y con cuidado, como si fuera a desaparecer si me apresuraba. Su caligrafía era inconfundible. Firm, firm. Igual que escribía mis palabras de ortografía cuando era niña.
Se me hizo un nudo en la garganta y tuve que tragar saliva para poder respirar bien de nuevo. Lo recordé de pie en este mismo banco, limpiándose las manos con un trapo, observándome más a mí que al trabajo. No era un hombre que se explicara a menudo. Creía en la preparación, no en los discursos. En la acción, no en el ruido. Entonces me di cuenta de que este tranquilo escondite, era exactamente como él. No he abierto la carta. Todavía no. Lo sostuve contra mi pecho y cerré los ojos. El granero olía igual que siempre. Madera, metal, tiempo. Me sentí pequeño de nuevo, pero no desestimado. Protegido. Elegido. Por primera vez desde que salí del despacho del abogado, la tensión en mis hombros se alivió un poco. Algo dentro de mí se tranquilizó. No era certeza, sino dirección. Me puse de pie lentamente, guardé el sobre en el bolsillo interior de mi abrigo y volví a colgar el cuadro exactamente donde estaba. El mismo ángulo. Los mismos clavos. Hay cosas que deben permanecer ocultas hasta el momento oportuno. Mientras apagaba la linterna y retrocedía hacia la noche, un pensamiento me siguió, tranquilo y constante. Mi abuelo sabía que este día llegaría. Y todo lo que estaba escrito en esa carta. Finalmente estuve listo para leerlo. No le conté a nadie lo que había encontrado. Ni una palabra. Hay cosas demasiado vivas para decirlas en voz alta de inmediato, como si pudieran cambiar de forma si lo hicieras. Cerré la puerta con llave, apagué todas las luces de la casa excepto la pequeña lámpara junto a mi sillón de lectura y me senté lentamente, con el sobre en las manos como si pesara más que el papel. La lámpara proyectaba un círculo suave sobre la mesa, cálido y constante. Todo lo que se veía fuera de esa luz se desvanecía en sombras. Me gustaba así. Me sentía privado. Seguro. La casa estaba en silencio, salvo por el tic-tac del viejo reloj en la pared. Cada segundo se alargaba lo justo para recordarme que debía respirar. Rompí el sello con cuidado. El sonido fue débil, pero resonó en mi pecho. Dentro había una sola carta, doblada una vez, escrita con tinta que se había suavizado con el tiempo, pero nunca se había borrado. La letra de mi abuelo llenaba la página, firme y segura, como si estuviera sentado frente a mí en lugar de en un lugar inalcanzable. No desperdicio palabras. Nunca lo había hecho. Escribió sobre la tierra, sobre cómo no debía dividirse como el dinero o los muebles. Dijo que la granja era algo vivo, que necesitaba constancia, paciencia y cuidado. Escribió que la sangre te hacía familia, pero la devoción te convertía en administrador. Tuve que detenerme allí. Dejé la carta y me llevé los dedos a los labios, como hago cuando la emoción me invade demasiado. Ese fue el momento de reflexión, darme cuenta de que ya había vivido la respuesta que él me estaba dando. Escribió sobre ver a la gente ir y venir, sobre ver quién se quedaba cuando no había otra recompensa que la responsabilidad. Nunca mencionó a mis primos por su nombre. No le hacía falta. Escribió sobre mí, aunque no directamente. Escribió sobre el que mantiene las puertas arregladas y la casa en pie. Entonces se me nubló la vista y tuve que parpadear con fuerza para despejarla. Afuera, los faros iluminaban las paredes. Un motor rugió a baja velocidad. Luego otro. Me quedé paralizado, con la carta a medio leer. Por la ventana, vi sombras moviéndose por el patio. Camiones. Portapapeles. Cintas métricas abriéndose de golpe. Mis primos habían regresado, ya planeando, ya descuartizando algo que aún no les habían dado. Ese fue el punto álgido de mi emoción, leer la verdad de mi abuelo mientras escuchaba cómo se desarrollaban sus intenciones en tiempo real. Doblé la carta y la sostuve contra mi pecho. El corazón me latía con fuerza, pero con firmeza. La lámpara zumbaba suavemente. Percibí el ligero aroma a aceite de limón del pulimento para mesas, mezclado con el olor a papel de la carta. Cosas cotidianas que me conectaban con la tierra. Me pregunté entonces qué habría hecho mi abuelo. No era un hombre apresurado. Creía en la oportunidad, en dejar que las personas se rebelaran por completo antes de corregirlas. Los camiones paraban afuera, portazos, voces que se oían en el aire nocturno.
No me moví. No miré por la ventana. Me quedé allí sentado, bajo la luz de la farola, escuchando cómo el pasado y el presente se superponían. Ese fue el sutil suspenso, la elección formándose silenciosamente en mi mente. Volví a doblar la carta tal como la encontré y la metí en el sobre. Mis manos estaban firmes, más tranquilas que en todo el día. La guardé en el cajón debajo de la lámpara, entre recibos viejos y servilletas dobladas que nunca había tirado. Un escondite pequeño y común. De los mejores. Cuando los motores de afuera finalmente arrancaron, el silencio regresó. Exhalé lentamente, sintiendo un cambio en mi interior. No era ira ni miedo, sino claridad. Porque la verdad ahora era mía. Y la verdad, había aprendido, no pierde su poder con la espera. Entonces te preguntaré esto. ¿Lo revelarías todo en el momento en que tuvieras pruebas? ¿O esperarías, solo el tiempo suficiente, hasta el momento adecuado para dejar que hable por sí solo? Apagué la lámpara y me senté en la oscuridad, sabiendo ya mi respuesta. Llevé la carta a la segunda reunión, doblada solo una vez y guardada en el bolsillo de mi abrigo. La sentí allí durante todo el camino, apoyada contra mi costado como una silenciosa compañera. No la toqué. No ensayé nada de lo que iba a decir. Dejé que el camino hablara, las curvas familiares recordándome que debía mantenerme firme. El despacho del abogado parecía el mismo de antes, el mismo escritorio pulcro, las mismas luces zumbantes, pero algo en mí había cambiado. Lo noté en la forma en que me senté, en cómo mis hombros se mantenían relajados en lugar de tensos. Junté las manos sobre la mesa y esperé. Mis primos hablaron primero. Siempre lo hacían. Ahora sus voces eran más fuertes, más seguras, como quienes creían que el final ya estaba escrito. Bromeaban entre ellos, usaban palabras como finalizado y siguiendo adelante. Uno de ellos se recostó en su silla, con los brazos cruzados, sonriendo como quien ya está contando lo que creía suyo. Ese fue el sutil suspenso, saber que tenía en mis manos algo que ellos no habían planeado. El abogado revolvió papeles, carraspeando. Vi cómo sus dedos vacilaban un instante antes de hablar. Esa vacilación me lo dijo todo. Todos creían que esta reunión era una formalidad. Un capítulo final. Esperé hasta que hubo una pausa. Solo una breve. Luego hablé. Quisiera que leyeras un documento más, dije. No me temblaba la voz. Me sorprendió lo tranquila que sonaba. La sala se quedó en silencio. Un primo se rió entre dientes y dijo, ya lo hemos revisado todo. Metí la mano en mi abrigo y dejé el sobre en el escritorio. No delante de ellos, sino del abogado. El papel hizo un suave ruido al chocar contra la madera. Él lo miró, luego me miró a mí. Asentí una vez. Ese fue el punto álgido emocional, el momento en que la sala pasó de la certeza a la inquietud. El abogado abrió el sobre con cuidado, frunciendo el ceño mientras leía la primera línea en silencio. Se ajustó las gafas y volvió a carraspear, esta vez más despacio. Cuando empezó a leer en voz alta, las palabras de mi abuelo llenaron la habitación igual que habían llenado mi cocina. Firmes, deliberadas, imposibles de apresurar. A medida que la carta se desplegaba, vi cómo cambiaban los rostros de mis primos. Sus sonrisas se diluían. Sus miradas se movían rápidamente. Uno dejó de tamborilear con el bolígrafo. Otra se inclinó hacia adelante, con la boca ligeramente abierta, como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. Las palabras sobre devoción, sobre administración, sobre la tierra intacta, esas palabras me resultaron pesadas. Sentí que mis manos se curvaban ligeramente contra las palmas. No por ira, sino por reconocimiento. Recordé la voz de mi abuelo, su forma de hablar cuando algo importaba. Ese mismo tono se reflejaba en la carta. No accusaba. No se explicaba. Simplemente decía la verdad. Cuando el abogado terminó de leer, el silencio fue denso. Nadie rió esta vez. Un primo empezó a hablar, pero se detuvo. Otro negó con la cabeza lentamente, como si la negación aún pudiera deshacer lo dicho. Ese fue mi momento de reflexión. Comprender, por fin,
que siempre habían sabido mi lugar en esta historia. Solo esperaban que no lo reclamara. El abogado dobló la carta y la dejó con cuidado, como si fuera algo frágil. «Esto cambia las cosas», dijo en voz baja. No dije nada. No hacía falta. La verdad había surtido efecto. Al levantarnos para irnos, una prima no me miró a los ojos. Otra me miró como si me viera por primera vez, no como una figura secundaria, ni como un obstáculo sentimental, sino como alguien que se había mantenido firme todo el tiempo. Afuera, la luz del sol era más suave de lo que recordaba. Me detuve en los escalones, respirando profundamente, sintiendo de nuevo el peso en el bolsillo donde reposaba la carta. La lucha aún no había terminado. Lo sabía. Nadie suelta lo que cree suyo sin intentarlo una última vez. Mientras caminaba hacia mi coche, me sentí tranquilo, con los pies en la tierra, porque la historia había cambiado. Y el capítulo final aún estaba esperando a ser escrito. El papeleo tardó más de lo esperado, pero transcurrió sin dramas, sin gritos, sin portazos. Solo el suave roce de los bolígrafos sobre el papel y el leve zumbido de las luces de la oficina. Mis primos permanecieron rígidos esta vez, con la confianza agotada, hablando con cautela. El abogado explicó las cosas despacio, con claridad, como si quisiera asegurarse de que la verdad calara en cada rincón de la habitación. La granja permanecería intacta, tal como mi abuelo pretendía. Firmé con pulso firme. Lo noté. Qué tranquilo me sentí. No exactamente aliviado, sino más bien arraigado. Como si algo finalmente se hubiera alineado como siempre debía. Cuando se archivó el último documento, hubo una pausa. Nadie habló. Luego, las sillas se apartaron, se recogieron los abrigos y la gente se fue una a una. Algunos me saludaron con la cabeza. Otros no. Ya no importaba. Conduje a casa sola, con las ventanillas bajadas, dejando que el aire de la tarde inundara el coche. El sol estaba bajo, tiñendo los campos de dorado, como siempre al final de un largo día. Al entrar en la entrada, no entré enseguida. Me quité los zapatos y pisé descalza la hierba, sintiendo la tierra fresca bajo los pies. Hacía años que no lo hacía. Fue como volver en mí misma. Caminé lentamente por la cerca, el mismo camino que había recorrido miles de veces. Los postes se inclinaban un poco, como me pasaba últimamente, pero seguían en pie. Apoyé la mano en uno y sonreí sin querer. El terreno estaba tranquilo, no vacío, simplemente en paz. Los grillos habían empezado a cantar temprano y el viento se movía entre la hierba alta en suaves olas, como una respiración lenta. Mientras el cielo se tornaba ámbar y azul, me dirigí al granero. La puerta se abrió con un crujido, tan familiar como siempre. Dentro, el aire olía a heno, aceite y tiempo. Me dirigí al banco de trabajo con paso pausado. El cuadro seguía colgado allí, ligeramente descentrado. Lo levanté con cuidado y deslicé la carta de vuelta a su sitio, exactamente donde la había encontrado. Me quedé allí un momento más de lo necesario, con la palma de la mano apoyada en la madera. Tenías razón, susurré, sin saber a quién le hablaba. A la tierra, a mi abuelo o tal vez a mí mismo. Volví a colgar el cuadro y retrocedí. Hay cosas que se devuelven, no que se conservan. Afuera, el sol se ponía, rozando el horizonte con fuego. Salí al campo y me quedé quieto, dejando que la luz me envolviera. No me sentí victorioso. Eso me sorprendió. Había imaginado que el triunfo se sentiría más sonoro, más nítido. Pero lo que sentí fue completo. Completo. Como si una larga historia finalmente hubiera llegado a la sentencia a la que siempre se dirigía. Pensé entonces en la venganza, y en la frecuencia con la que la gente la confunde con la justicia. No les había quitado nada a mis primos. No los había avergonzado ni les había alzado la voz. Simplemente había permitido que se supiera la verdad. Y eso fue suficiente. Algunos legados no necesitan venganza. Solo necesitan honestidad y paciencia. El viento volvió a soplar entre la hierba, suave y constante, como una bendición que no pedí, pero que agradecí recibir. Cerré los ojos y escuché.
Sin motores. Sin discusiones. Solo la tierra, respirando tranquilamente. Cuando por fin oscureció, volví a casa, encendiendo la luz del porche. Proyectaba un cálido resplandor sobre la puerta, la misma que mi abuelo solía arreglar cada otoño. Me detuve allí, con la mano en el marco, sintiendo como la tranquilidad se instalaba en mi interior. Este lugar sabía mi nombre. Siempre lo había sabido. Y ahora, lo llevaría adelante. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta y considera suscribirte. También puedes dejar una palabra en los comentarios. Quizás dime desde dónde la estás viendo o qué hora es. A veces, una palabra basta para decir que estuviste aquí.